Con mucho agradecimiento a nuestro Dios por este nuevo día y esta nueva oportunidad que Él nos regala para continuar con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy continuamos con el capítulo 20 en su octava parte. Habíamos revisado ya los versículos hasta el 30. Hoy estaremos viendo el versículo 31, en donde Pablo estimula para velar y proclamar la bendita palabra de Dios. Por tanto, dice, velad. Este fue el tercero, el por tanto, de Pablo en esta pequeña sección. Recordemos que esta expresión Pablo lo utiliza primero en el versículo 20 de este capítulo, en donde él dio un primer, por tanto, sobre sí mismo, refiriéndose a su conciencia que estaba tranquila en base a cómo él estaba predicando la palabra de Dios. Él luego da un segundo, por tanto, sobre lo que ellos deberían hacer. Esto está escrito en el versículo 28 y hoy en el versículo 31, este tercer, por tanto, es dado después de explicar la urgencia de mirar por ellos mismos y por el rebaño. Entonces, continuando en esta parte de este versículo 31, la palabra de Dios también dice, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo aquí se refiere en donde les indica que que tuvieran el mismo cuidado y precaución por el pueblo de Dios que él había tenido, de la manera como él, con lágrimas, preocupado por su bienestar y sobre todo por la sensibilidad de sus corazones para que acepten a Cristo como su Salvador. Fue un cuidado por un periodo prolongado, por 3 años y más, ¿no es cierto? En donde allí nosotros vamos a ver la manifestación, la forma, el comportamiento, la dedicación, la entrega que tuvo Pablo para este pueblo de Éfeso. Fue un cuidado constante. No he cesado, dice allí la palabra de Dios. También fue un cuidado vigilante, en donde Pablo amonestaba al pueblo de Dios. Fue un cuidado universal, porque él no descuidaba, estaba preocupado por cada uno de ellos y fue un cuidado sincero, porque fue un cuidado con lágrimas, anhelando que todos reciban esa bendición y puedan aceptar a Cristo como su Salvador. Más adelante, en los versículos 32 al 35, vemos allí la conclusión de Pablo. Recuerden, un corazón de sacrificio. Pablo dedicó completamente su vida en este periodo, allí en ese lugar de Éfeso, y en donde él declara allí, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Recordemos que Pablo estaba despidiéndose del pueblo éfeso. Entonces, a pesar de que Pablo lo dio todo por los cristianos en ese lugar de Éfeso, por alrededor de 3 años, al final solo pudo encomendarlos a Dios y a la palabra de su gracia. Pablo sabía que se avecinaban problemas para él y otros cuantos, para los cristianos efesios. Sabía que la situación no iba a ser fácil. Sin embargo,
Dios y la palabra de su gracia los saciaría, los sacaría, los ayudaría y los pondría adelante. Él sabía que no se trataba de una persona, sino del Espíritu Santo que iba a estar con ellos y les iba a ayudar, les iba a dirigir en todo este caminar. Entonces, los programas no pueden hacerlo. No se trata simplemente de lo que yo quiera, de lo que el ser humano quiera. El espíritu de la época no pudo hacerlo. Y con seguridad, hoy tampoco, por más buena intención que nosotros tengamos, el marketing eficaz no puede hacerlo. El entretenimiento no puede hacerlo. ¿Qué queremos decir con esto? Por más habilidad que una persona tenga, por más capacidad que ésta tenga, ¿no es cierto? No es suficiente, aun cuando tenga ciertos logros, pero no es el plan de Dios. Solo Dios y la palabra de su gracia pueden sobreedificaros y daros herencia en el cielo. Esto es lo que Pablo estaba manifestando al pueblo de Éfeso y nos deja hoy como lección: si no está Dios en el programa, si Él no ha decidido, entonces no prosperará. Acá más adelante, en estos versículos, declara esta frase: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Aquí vemos exactamente cómo Pablo se desarrollaba y buscaba la manera de sustentarse a él y a sus compañeros. Pablo concluye tratando de comunicar lo que hay en su corazón, lo que motivó y lo que sigue motivando su ministerio. No estaba en el ministerio por sí mismo. Él se mantenía, él buscaba los medios para servir a los demás, sino por la gloria de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que él, a pesar de los recursos que buscaba para sustentarse, pero siempre dependía de Dios por la edificación del pueblo de Dios. Entonces, trabajando así significa que Pablo era un obrero esforzado para la gloria de Dios. Repito, dependiendo siempre de Dios. Y aquí también hay otra expresión en donde dice: más bienaventurado es dar que recibir. Sus últimas palabras antes de partir, tomadas de unas palabras que Jesús ya lo mencionó, pero aquí declara, tomadas de unas palabras de Jesús que no fueron registradas en los evangelios. Son perfectas para todo aquel que ministre al pueblo de Dios. Los líderes deben estar más preocupados por lo que pueden dar o por lo que debemos dar al rebaño, por lo que realmente la iglesia necesita, con la preparación suficiente en la bendita palabra de Dios y la dependencia total del Espíritu Santo. Entonces, repito esta parte: los líderes deben estar más preocupados por lo que puedan dar al rebaño que por lo que el rebaño pueda darles a ellos. Y para esto se necesita de un corazón entregado. Sin un corazón de sacrificio no puede haber un verdadero, eficaz y eterno ministerio. Y debe ser un sacrificio hecho con gozo. Si tomamos en cuenta toda la bendición que esto conlleva, el servirle a Dios es el mayor privilegio que nosotros podemos tener. Entonces, repitiendo esta frase en donde dice: más bienaventurado es dar que recibir, es la mejor bienaventuranza de todas. En el Sermón del Monte, Jesús nos dijo cómo ser bendecidos. Pero aquí nos dice cómo ser más que bendecidos. Es por esto que aquí nosotros vamos a ir desarrollando propiamente ya el final de este capítulo 20.
entramos a los versículos últimos del 36 al 38, una despedida de Pablo llena de lágrimas para los ancianos de Éfeso. Entonces dice en la palabra de Dios, se puso de rodillas, ¿quién? Pablo, y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Aquí vemos entonces que hasta el final Pablo dependía del Espíritu Santo y unidos con todos los ancianos de Éfeso realizan esta oración. Estos no recuerdan que Pablo, no, esto nos recuerda que Pablo no era un frío dispensador de doctrina. No él solamente enseñaba, sino que él sentía en su corazón, lo hacía con amor, con dedicación, sino un hombre cálido y pastoral que amaba a su gente con todo su corazón y que se ganó el amor de todos ellos. Vemos aquí entonces la forma como Pablo entrega todo esto y sobre todo la tristeza que había de que él tenía que irse, porque recordemos que Pablo anunció anteriormente que probablemente esa sería la última vez que los ancianos de Éfeso veían su rostro. Entonces, más adelante dice que no verían más su rostro. Esta era la preocupación también y la tristeza que había en los ancianos. Ellos partieron con lágrimas, oraciones y una fiesta de despedida, creyendo que volverían a encontrarse, pero en la eternidad. Entonces, hasta aquí nosotros podemos ver exactamente cómo se manifiesta todo esto. Dada la fuerza de la advertencia de Pablo para estos líderes, es justo preguntarnos cómo le fue a la comunidad cristiana de Éfeso después de esto. Y vemos allí unos 30 o 40 años después, Jesús envió una carta a la iglesia de Éfeso encontrada en Apocalipsis capítulo 2, en donde dice que él los felicitó por varias cosas. Entonces vemos que su arduo trabajo por el reino de Dios, su resistencia y perseverancia en tiempos difíciles, la manera en que lidiaron con aquellos que eran malos y con los falsos profetas, no se dieron por vencidos cuando estaban exhaustos. Ellos siguieron las recomendaciones de Pablo, pero sobre todo la guía del Espíritu Santo. Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta que, sin embargo, a pesar de todo, Jesús les dio una seria advertencia. Habían dejado su primer amor, declara ya en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 4. A menos de que las cosas cambiaran pronto, Jesús ya ni siquiera estaría presente con ellos. Y esto es lo lamentable. Es muy posible que en su afán por combatir las falsas doctrinas, por el afán de hacerlo bien, lo que parecen haber hecho muy bien, ellos dejaron atrás su primer amor por Jesús y por los otros. Ese es el riesgo que se corre, que a pesar de dedicarse a hacer o querer hacerlo mejor, ¿no es cierto?, uno descuida lo principal, que es el amor a Cristo. Es una gran ilustración del principio que dice que el diablo no le importa de qué lado del bote nos caigamos, siempre y cuando estemos en el agua y no en el bote. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? La recomendación de Pablo y la dirección del Espíritu Santo siempre debe estar en nuestras vidas para seguir proclamando la palabra de Dios, pero sin descuidar el amor de Cristo en nuestras vidas. Hasta aquí nosotros llegamos con el capítulo 20 en relación a este estudio bíblico. Dios permita, para la próxima semana estaremos revisando el capítulo 21 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, veremos nosotros la posibilidad de continuar con este estudio, si así Dios lo permite.